En el fútbol actual, los amistosos de pretemporada no suelen quedarse en nuestra memoria, pero si retrocedemos en el tiempo, podemos encontrar momentos únicos que casi nadie recordaba. En esta ocasión, hemos viajado al 7 de agosto de 2019 para revivir el duelo entre el Red Bull Salzburg y el Real Madrid. Si te apasiona el fútbol histórico y revisar la carrera de las leyendas del fútbol, suscríbete al canal, activa las notificaciones y visita nuestra página memoriasdelfutbol.com. Era la primera vez que los madridistas se medían ante el equipo austríaco, que se presentaba ante sus aficionados con un joven delantero en sus filas. Erling Haaland había llegado unos meses antes como la revelación del fútbol nórdico y venía de protagonizar un histórico partido en el Mundial Sub-20, donde él solito le anotó 9 goles a la selección de Honduras. Pero aquel desconocido noruego no era la principal preocupación del Real Madrid, que venía de superar la marcha de Cristiano Ronaldo tras completar su peor temporada en este siglo. Zinedine Zidane regresó al banquillo blanco para tratar de reflotar el proyecto madridista, y Florentino se gastó más de 300 millones de euros en los fichajes de Rodrigo, Jovic, Mendy, Militao y Eden Hazard, que llegaba a la Casa Blanca como la gran estrella del nuevo proyecto. Sin embargo, el Madrid no inició bien la pretemporada, y tras una escandalosa derrota por 7-3 frente al Atlético de Madrid en la gira americana, Zidane decidió blindar su defensa. El técnico galo planteó una novedosa zaga de 3 centrales formada por Varane, Ramos y Militao, que debutó aquella tarde como madridista. El central brasileño se las tendría que ver con Haaland, que aunque todavía no era ni la sombra del delantero que soy, ya destacaba por su derroche físico. El gigantón noruego comenzó algo impreciso en sus controles, pero se dejaba el alma en cada jugada. Su vigor en la presión incomodaba la construcción del juego madridista, y su potencia al choque enviaban al suelo incluso a toda una leyenda como Sergio Ramos. El por entonces capitán blanco se había llevado minutos antes un fuerte golpe en la cabeza, y poco después vería de cerca la exuberancia física del noruego. Haaland creó la primera ocasión de su equipo, y minutos más tarde volvió a protagonizar otra poderosa arrancada que finalizó con un zurdazo desviado. Ese córner del Salzburgo acabaría en la otra portería, donde Eden Hazard marcaba el único tanto del partido y su primer gol como jugador del Real Madrid. El belga aún estaba cogiendo la forma, y con el dorsal 50 en la espalda, ya ilusionaba al madridismo tras su reciente fichaje. El Salzburgo respondió con otro remate fallido de cabeza de Haaland, y un poco después, el nórdico estuvo a centímetros de rematar en boca de gol. Haaland se desesperaba haciendo faltas en la presión, y fue el último jugador de campo en tocar el balón antes del descanso. El noruego sabía que iba a ser sustituido en el intervalo, y en cuanto escuchó el silbato del árbitro, se fue a por Karim Benzema para pedirle la camiseta a su ídolo. El francés le regaló la elástica con el número 9, y casi 3 años más tarde podría cogerle, ¿por qué no?, como su nuevo compañero en el Real Madrid. Aquella temporada el Real Madrid acabó ganando la Liga de la Pandemia, mientras que Haaland firmó un espectacular debut en la Champions, marcando 10 goles con el Salzburgo. Erling cambiaría de destino en el mercado invernal y acabó fichando por el Borussia Dortmund por 20 millones de euros. Su irrupción en la Bundesliga alemana
ha confirmado a Haaland como una estrella, pero aquel verano de 2019 casi nadie sabía quién era aquel jovencito que se parecía a Majin Buu. En 2022, Erling Haaland se ha convertido ya en uno de los mejores delanteros del mundo y en el próximo mercado protagonizará el traspaso más sonado del verano. El noruego se debate entre fichar por el Real Madrid o ir al Manchester City, equipo en el que jugó su padre. Pero una cosa es segura, vaya donde vaya, está destinado a marcar una época. ¿Qué destino crees que elegirá Erling Haaland? ¿Recuerdas este partido contra el Real Madrid? Déjame tu opinión en los comentarios, dale a like si te gustó el vídeo y suscríbete a Memorias del Fútbol.